Buenos días Buenas tardes, y buenas noches. nosotros somos los... Podcast Rex. El día de hoy tenemos unos invitados especiales. Aquí estamos con Joaquín y él nos va a contar sobre... El periodo prerrománico. En este periodo, la península ibérica estaba habitada por distintos grupos. Estos grupos tenían diversas culturas y también tenían diversas lenguas. También tenían una ubicación difusa. Estos grupos que dejaron huellas en nuestras lenguas fueron los ibéricos. También, porque por ellos se les llama así a la península ibérica. Los celtas, los vascos, los lingües, los griegos, los cartagineses y los fenicios llamaron a España Hispania. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno. Con la llegada de los romanos en el año 218 a.C., la península comenzó a integrar a Romania. ¿Qué es Romania? Un conjunto de pueblos dominados por Roma. Con los conquistadores llegó a la península una nueva cultura, la cultura greco-latina, y un nuevo idioma, el latín vulgar. La necesidad de comunicarse entre conquistadores y conquistados determinó que, con el pasar del tiempo, las lenguas que ya se hablaban en la península fueran delegadas al ámbito familiar. Luego de un largo tiempo de bilingüismo, se impuso el latín vulgar, un idioma rico y común en todo el imperio como una cultura superior. Solo los vascos pudieron conservar su lengua en toda la península. También estaba el latín culto, un idioma solo utilizado por los escritores. Y el latín vulgar, era una lengua del pueblo, y los conquistadores lo implantaron en todas las tierras que abarcaba el extenso imperio. Bueno, yo les vengo a hablar sobre las invasiones bárbaras. Bueno, en el siglo V después de Cristo, las tribus bárbaras que hasta el momento habían estado penetrando de manera pacífica fueron impulsadas por el feroz jefe de los Hunus, Átila. Lo que pasó fue que estos distintos pueblos germanos que provenían de distintos lugares y hablaban distintas lenguas, quebraron de manera tanto política como lingüística al vasto imperio. Esto provocó que la barbarie y la incultura se apoderaran de las tierras conquistadas, ¿no? Otra cosa que pasó fue que los caminos construidos por los romanos fueron abandonados y librados al bandidaje. Esto hizo que varias ciudades del vasto imperio quedaran incomunicadas entre sí. Che, Feli, qué interesante todo lo que nos vienen contando los chicos. ¿Vos sabrás qué pasó después de la invasión bárbara? Sí, después de 4 siglos, los bárbaros seguían habitando la península, pero su cultura era muy inferior a los que lo habitaban antes ahí, los romanos. Entonces nunca iban a asentar su propio idioma. Llegó un momento en el que los que habitaban la península ibérica con los de la península itálica no se llevaban a entender. De ese modo crearon las lenguas romances, que son una derivación del latín vulgar, como puede ser la francesa, la española, la portuguesa y la italiana. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Laura. Hola, Feli. ¿Qué nos venimos a contar? Que yo les vengo a contar en la invasión de los árabes. Esto que sucedió que cuando los bárbaros que se fueron de la península y los árabes la invadieron en el siglo XIII. Esto obligó a los cristianos a irse al norte. La invasión duró 8 siglos, de los cuales los árabes eran superiores, pero no implementaron que su lengua en la península, pero dejaron huellas como su ciencia, que filosofía, y dejaron más de 4.000 voces de su idioma. Muy interesante, gracias, Laura. De nada. Nos vemos. Chao. Un gusto. Muy bien. Che, Juli, ¿sabes cómo era nuestro idioma acá nosotros? Sí, ¿querés que te lo cuente? Poco después de la invasión árabe se inició la reconquista. Diversos pueblos fueron surgiendo
y cada uno de ellos tenía su propio dialecto. Ellos peleaban entre sí por el poder y a veces se unían contra los moros. Los que más destacaban eran los castellanos, los cuales sobresalían en el aspecto lingüístico y militar, los cuales en el siglo XI llamaron a Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, el cual luchó históricamente contra los moros. 4 siglos después, en el siglo XV, se unificó toda la península, gracias al casamiento de Isabel y Fernando, los cuales eran los príncipes de Castilla y Aragón. Y con eso se impuso el castellano como idioma oficial. En el 1492 sucedieron los hechos históricos para la expansión del castellano: la expulsión de los moros, la primera gramática española y el descubrimiento de América. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Uepa! Poco después de la invasión de los árabes, se inició la Reconquista. No, ya está. Si la cemento de un gran mito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. ¿Qué no me ha contado? Que yo les voy a contar que de la invasión de los árabes. ¿Por qué? No, Julia. Mira, no me va, Juli. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Muy bien. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la... No puede ser. Bueno, avanzó más, ¿eh? Avancé, agarré el micrófono. Dale, Es que no- ¿Cómo se llama la huevada? Invasión bárbara. Dale. ¡Va! ¡Qué pelotudo! ¡Todo pelotudo!